majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podemos adorarle cara a cara. Declare usted, y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. A su nombre, es por su misericordia. Gritos de júbilo. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Gritos de júbilo. Con libertad. Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi vida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi vida, por eso te alabo con el corazón. Declare usted, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 lléname de ti, ven, ven, ven. Y lléname de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Padre, queremos darte toda la honra y la gloria a ti, Señor. Venimos pidiéndote esa ayuda necesaria, Padre, que en el nombre de Jesús tú siempre nos brindas. Gracias, Señor, por los que estamos acá presentes, Señor. Gracias por las familias. Gracias por los que se conectan, Señor, y aquellos que de una u otra manera, Señor, ven estos videos de manera posterior. Dios, ayúdanos a terminar bien este año. Ayúdanos a ser consecuentes con tu palabra, Señor, a poder terminar esta carrera con gozo, Señor. Gracias por todo lo que ha pasado en este año, Señor. Gracias. Y aún los días que falta, gracias, Señor. Gracias por las amistades, por los hermanos, por el trabajo, por el empleo, Señor, por los niños que vienen en camino, Señor, por la familia, por este país, Señor, por esta ciudad, cada ciudad hasta donde llegue esta señal, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, por la salud, los milagros. Gracias por la esperanza que siempre, cada mañana renuevas, así como renuevas la fe y renuevas a través de tu Espíritu Santo esa esperanza de que para la iglesia y para nosotros vienen días mejores. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche. Te ruego que mires a aquel que esté enfermo, Señor. Te ruego que mires a aquel que tiene tantas necesidades, Señor. Aquí tenemos una lista de necesidades, Señor, que tú las conoces. Personas en el norte, en el centro, en el sur de América, Padre. Personas fuera de América y en cualquier rincón del mundo, Señor. Ahí donde tal vez la esperanza ha desfallecido. Te ruego que por favor llegues, Padre. Tú eres un Dios omnipresente, omnipotente, que se conduele, Señor, y tiene esa sensibilidad
que solo de ti viene. Gracias por la misericordia, por la vida eterna. Señor, si vienes pronto, pues aquí estamos como iglesia, aquí estamos como familia. Te pido que le proveas a aquel que necesite tal vez en este momento gastos de graduación, gastos de universidad, gastos de grados, gastos, Señor, que tal vez son necesarios para la familia. Mira aquellos que tienen cáncer, Señor, sánalos. Ayúdales a sus familias, aquellos que están con enfermedades terminales, aquellos, el huérfano, la viuda, el pobre, los privados de libertad, Señor. Aquellos que tal vez ahí en ese lugar hasta donde llega esta palabra, tal vez en algún momento a través de nuestro ministerio, a través de otros ministros, Señor, quizás ya están arrepentidos del error que cometieron, pues a ellos, Señor, y a todos aquellos que tal vez tienen oportunidad de arrepentimiento, te ruego que les ayudes, Padre. Gracias por Colombia, Señor. Bendecimos este país, esta ciudad, esta nación, cada ciudad de Colombia, aún fuera de Colombia, Señor, bendecimos cada lugar. Bendice a Israel, Señor. Ruego por el mundo para que haya esa paz que viene de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, una noche para hablarle a la familia. Que tu Espíritu Santo sea el que hable. Que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu Santo hablando a través de tu servidor. Danos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, una palabra apostólica, profética, evangelística, magisterial y una palabra pastoral, Señor. Gracias, Cristo. Gracias por esta oportunidad. Gracias por lo generacional. Gracias por las familias, sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, a cada uno de ustedes, buenas noches. Queremos bendecirle, queremos saludarle, queremos darle la más cordial de la bienvenida. Nos tomamos de la mano con el Espíritu Santo y queremos iniciar un tema que pues es un tema obviamente devocional y queremos hablarle a la familia. Mire, se habla mucho y cuando uno llega a conocer al Señor, cuando uno conoce al Señor y comienza a darse cuenta que en el orden espiritual hay muchas cosas que se dan y que tal vez uno está batallando o estamos batallando en la familia. Quizás en este momento tal vez estamos librando una batalla familiar y llega un momento, hermanos, en el que todos nos preguntamos ¿qué pasará? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? ¿Por qué le pasa esto a mi esposo, mi esposa, lo que corresponda? Y de una u otra manera hacemos cuestionamientos porque nosotros decimos, pero Señor, yo voy a la iglesia, Señor, yo cumplo y lo hago por amor, yo diezmo, ofrendo y hago tantas cosas por amor a ti. Sirvo en la iglesia, voy cada vez que hay oportunidad de hacerlo presencial o me conecto cada vez que hay una prédica de manera virtual. Y nos hacemos esa pregunta y algunos, dependiendo la situación que estén viviendo, a veces cuestionan, algunos llegan a cuestionar al Señor, porque realmente, hermanos, no es fácil. Y nosotros, pues yo he sido uno de ellos que a veces satanizamos, perdone la palabra que usamos, pero como que satanizamos lo que nuestros padres o nuestros ancestros hicieron. Yo creo, hermano, que ninguno de nosotros, aún en esta generación, aún nosotros, aún las generaciones que vienen, cuando digo las generaciones que vienen, ninguno de nosotros va a estar preparado para ser padre. Nunca estamos preparados. No hay un manual que diga cómo ser padre. Yo creo que todos tenemos una forma o estrategia diferente con la cual educamos nuestros hijos. Tal vez usted en este momento está comenzando un matrimonio, tal vez está comenzando a educar sus hijos. No hay un manual. El manual perfecto y correcto está en la palabra, pero aún así cuando encontramos en la palabra la dirección que Dios nos quiere dar a través del Espíritu, nos damos cuenta que a veces no sabemos cómo implementarlo. Se requiere una estrategia, se requiere dirección del Espíritu. Y cuando decía de nuestros ancestros y de nuestros padres, yo creo que ellos, hermanos, hicieron lo que pudieron. Algunos quizás lo hicieron bien, otros a medias, otros quizás no hicieron nada. Pero al final yo creo que lo que nosotros tenemos que agradecer
es que a través de esos padres que Dios nos dio, a través de esos abuelos, Dios nos permitió estar hoy quizás predicando, usted que está ahí cómodamente sentado en su casa, en la oficina o donde esté, nosotros que estamos aquí de manera presencial. Entonces, gracias a esos padres que libraron la batalla, que hicieron lo que pudieron, quizás algunos por su falta de educación, otros aún con educación, los hijos no salieron como deberían de salir. Y quizás hoy nosotros, cuando ya entramos en el mundo espiritual, nos damos cuenta que hay cosas que son ancestrales: el carácter, los gustos en la comida, la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de establecer cosas, digamos, el ser diligentes, el buscar algo nuevo, el querer salir adelante. Y hay tantos factores genéticos que están en nosotros, pero es difícil, por ejemplo, para algunos cuando sus padres los abandonaron, es difícil para algunos cuando tal vez perdieron sus padres estando pequeños. Entonces hay cualquier cantidad de historias que podemos contar de las familias, pero creo que la mayor bendición, sé que estoy seguro, que la mayor bendición que nosotros podemos tener es nuestra familia. Independientemente si fuimos una familia completa, en el sentido de que tuvimos nuestros padres, tuvimos nuestros abuelos incluso, aunque no los tuviéramos, o tal vez era una familia que no tenía la totalidad de la parentela, pero al final es una familia. Entonces yo miraba en el orden ancestral, en el orden generacional, que realmente cuando uno es padre llega a entenderlos a ellos. Hay cosas que nos equivocamos no porque queremos, sino que a veces no podemos. Hay cosas que en lo ancestral uno mira que está llegando a sus hijos y lo único que nos queda es orar, lo único que nos queda es interceder, porque es la única forma que Dios nos ha dado, entre otras cosas, para arreglar las cuestiones generacionales. Y le aclaro algo: esto no lo va a hacer usted, esto no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Cristo. Porque Cristo en la cruz abrió una puerta para arreglar esas cosas generacionales. Y usted dirá: pastor, pero ¿cómo lo voy a arreglar? Cuando usted se pare en la brecha. Viene un tiempo que nosotros tenemos que pararnos en la brecha y no comenzar a cuestionar cosas que tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos hicieron. No, tenemos que corregir a partir de nuestra generación hacia adelante, porque como le repito, nuestros padres y nuestros ancestros hicieron lo que pudieron. Y creo que el mejor regalo que nosotros podemos tener en este tiempo, aunque usted tal vez no se dé cuenta, es que a través de una pareja, de un hombre y una mujer llamados sus padres, usted y yo estamos hoy parados, o tal vez usted está escuchando o viendo este mensaje. ¿Por qué le hago esta introducción? Porque yo quisiera hablarles de la dentera generacional. Me reía porque me preguntaba mi hijo: papi, ¿qué es la dentera? La dentera son los dientes. Mire, hay cosas que son generacionales, obviamente, y usted dirá: pastor, sí, pero cuando digo cosas generacionales, vamos a verlas desde el punto de vista espiritual, porque sí afectan en la generación actual. Hay, por ejemplo, yo le he comentado, gracias a Dios en mi casa, pues no hubo problemas de alcoholismo salvo un caso. Pero yo recuerdo que hace muchos años uno de mis hermanos me decía: fíjate que a veces me dan ganas de tomar, me decía. Entonces a veces son cuestiones genéticas y uno a veces se pregunta, quizás mi hermano me dijo eso, pero puede ser que a usted en algún momento diga: bueno, pero porque yo tengo ganas de fumar, o porque yo tengo ganas de dejarlo todo e irme para otro lado, o porque yo tengo ganas de hacer tal cosa que usted sabe que tal vez no le agrada a Dios. Y esas cuestiones tal vez vienen de la parte genética. ¿De quiénes? De nuestros ancestros. Por eso nosotros tenemos que revisar los ancestros más cercanos, no con el afán de señalarlos, sino con el afán de darnos cuenta contra qué vamos a pelear, contra qué tal vez nos estamos enfrentando. Y la dentera generacional es algo que nos va a dar mucha luz. Yo me llevaba una sorpresa aquí, pues hermosa, en el sentido de que la palabra nos enseña y a la luz de la misma nos da la salida. Pero sí viene un tiempo, hermano, de pararnos en la brecha. Como familias tenemos que pararnos en la brecha
para parar y ponerle un alto a esas cosas que tal vez nos están afectando. Yo le he comentado, conozco un ministro muy conocido en los ministerios Ebenezer, que él a los 19 años se intentó suicidar, y su hijo a los 19 años también quiso hacer lo mismo. Y él le decía: papá, ora por mí porque en este momento tengo este deseo. Entonces son cosas que a veces uno no se explica, porque lo que nosotros no nos damos cuenta es que, mire, el enemigo asigna espíritus generacionales. Hay espíritus generacionales y no se trata de meterle miedo, no, todo lo contrario, de advertirle para que entendamos que las cuestiones generacionales, así como nosotros tenemos que pararnos en la brecha y limpiar con la sangre de Cristo, la sangre derramada en la cruz, limpiar nuestras generaciones, pero tenemos que estar en guardia. Yo he usado una frase o he acuñado una frase en el último tiempo que les decía que el diablo no se da vacaciones. El cristiano a veces se da vacaciones, pero el enemigo nunca se va a dar vacaciones, porque ese es su trabajo. Su trabajo es alejar las familias de la iglesia, alejar las familias del Señor, alejar y afectar las familias a veces con enfermedades. Entonces nosotros ya no podemos darnos el lujo de tener vacaciones. Tenemos que pararnos en la brecha, siendo direccionados por el Espíritu Santo, y entender ¿qué pasa en lo generacional? Y hoy voy a hablarles de la dentera generacional. Se va a dar cuenta qué es la dentera generacional. Ezequiel 18:2 dice la Reina Valera 60, esta versión de la Reina Valera 60. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Mire, yo con respeto digo esto porque a mí, donde a mí me educaron era la casa de un dentista. Vivía un médico ahí con su familia y gracias a Dios yo llegué a ser parte de esa familia. Los bendigo y que en el nombre de Jesús todo eso les sea multiplicado al 100 por 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo miraba ahí casos y casos y cosas de casa, como dice por ahí cierto programa. Pero me llamaba la atención porque un día, como yo tenía acceso a la clínica y en algún momento yo ayudaba en lo que podía, entonces me llamaba la atención que una vez encontré una familia. Y mire qué tremendo, porque el mismo problema que tenía el papá, lo tenían los hijos. Era una especie de mancha en los dientes, una mancha rara, pero lo tenía el papá. Entonces yo le pregunté al doctor y él me decía: mira, es que eso es parte de lo que viene en la genética. Entonces, cuando aquí vemos en Ezequiel 18:2, lo que se refiere es exactamente lo mismo. Se lo parafraseo de esta manera: lo que los padres comieron o lo que los padres hicieron, lo van a heredar los hijos. Entonces aquí es donde nosotros como familias, porque hoy le estamos hablando a la familia, tenemos que primero como padres llamar a la reflexión o llamarnos a la reflexión y darnos cuenta que lo que nosotros no venzamos, mire, tómeme nota, esto no es una frase mía, se la he escuchado a mi pastor, pero me parece muy atinada. Mire, lo que nosotros no venzamos como padres, lo van a heredar nuestros hijos. Por eso tenemos que ver qué cosas no vencieron nuestros padres, porque puede ser que ahora usted las esté sufriendo. Ahora, no es para señalarle, repito, sino que para decir: Señor, yo en el nombre de Jesús renuncio a toda situación de vicios, situaciones que nos han afectado generacionalmente. Entonces, lo que nos enseña Ezequiel 18:2 es que las cosas que nuestros padres hicieron, la van a heredar nuestros hijos. Pero le tengo una noticia muy hermosa al final, porque hay algo muy tremendo en todo esto. Porque dice el Señor, si usted lee Ezequiel 18 en el versículo 4, si no me equivoco, ahí dice: mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo. Entonces, lo que nos llama a reflexión y la buena noticia, entre otras, es que nosotros como hijos, que tal vez heredamos de situaciones generacionales, llámese de nuestros padres, llámese de abuelos o de bisabuelos, entonces dice el Señor: en este tiempo declaro yo. Si usted lee el versículo 3, dice: nunca más se dirá este refrán. Entonces hay esperanza para las familias. Ahora, ¿por qué
¿qué es lo que tengo que hacer, pastor? Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Entonces, mire, aquí hay dos palabras que se mueven o que nos llaman la atención. Yo le puse un color tal vez ahí diferente. Hay dos palabras, y se va a dar cuenta, yo me llevé una sorpresa muy tremenda en esto. Mire, hay dos palabras, uvas agrias y dentera. Uvas agrias, usted sabe lo que son las uvas agrias, y la dentera, que son los dientes. Mire lo que significa uvas agrias. Uvas agrias, entonces para que vayamos en el contexto hacia donde el Señor nos quiere llevar esta noche a través de su Espíritu, no pierda de vista que dice que los padres comieron uvas agrias. Entonces, ¿qué comieron los padres? Los padres comieron cosas ácidas, pero me llamó mucho la atención esta última, uvas sin madurar. Mire, aquí vemos la historia, o el Señor está haciendo una especie de analogía a través del profeta Ezequiel. Y dice, conozco una familia cuyos padres comieron uvas agrias, es decir, uvas sin madurar. Entonces, mire, cuando hablamos de uvas, se relaciona con vino. Fíjese que leía en un enólogo estaba haciendo contando cómo se produce el mejor vino, porque la palabra dice que el mejor vino está al final para la iglesia, y usted y yo somos la iglesia. Es decir, que el mejor vino, traducido en esa unción y derramamiento del Espíritu Santo, está para el final, es decir, para estos tiempos, no solo para el cristiano, sino que también para la familia. Entonces leía que el enólogo dice que para que se dé el mejor vino, primero tiene que ver mucho la tierra. Entonces, si nosotros como padres quizás, o nosotros como hijos, quizás tuvimos padres que tal vez en su momento ellos aplicaron este principio. ¿Cuál principio? Que tal vez hicieron o comieron uvas sin madurar, o tal vez arrancaron la uva no en el tiempo correcto. Entonces decía el enólogo que para que el vino se dé mejor, primero hay que revisar la tierra. Luego, me llamó mucho la atención también que dice él que en las tierras altas la uva, tiene otro tiempo de maduración que en las tierras bajas, o sobre todo en las tierras calientes. Pero me llamaba la atención eso porque dice que en las tierras altas, como son más frías, dice que cuesta mucho que se madure más la uva. Yo decía, Señor, quiere decir que nosotros, a veces como familia, cuando estamos en lo alto, tenemos que tener cuidado de no comer esas uvas sin madurar. Y usted dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver la uva sin madurar? Fíjese que cuando vemos, porque aquí estamos hablando de una familia que comió uva sin madurar, es decir, una familia que de acuerdo a Ezequiel 18, los padres comieron uvas agrias. Y mire el efecto que esta situación que ellos pues hicieron o provocaron en ese entonces afecta a sus hijos. Porque cuando los padres comieron uvas agrias, afectó la dentera. Es decir, sus acciones que hicieron tal vez sin madurar, afectaron la siguiente generación. Mire, comer las cosas sin madurar nos enseña que, por ejemplo, la uva sin madurar es una uva que se arrancó no en el tiempo correcto, no era el tiempo preciso, no era el tiempo de la maduración. Entonces tomaron el racimo de uva. Y pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Sí tiene que ver mucho, porque muchos de nosotros incluso pudimos haber tomado decisiones en la familia producto de situaciones ancestrales. Y no se trata, porque esa es la buena noticia. En esta noche no venimos a echarle la culpa a nuestros padres, porque dice el Señor en el versículo 3 de Ezequiel 18, este refrán ya no se va a decir en tu familia, que por culpa de mi mamá, que por culpa de mi papá, que por culpa de mi abuelo, que por culpa de mi abuela. No, nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Y con la ayuda de Cristo, con la ayuda del Espíritu, tenemos que corregir todos esos errores que tal vez en algún momento vinieron, quizás en algunos son en mayor o menor grado, pero al final nos marcan hoy lo que somos como familia, o nos marca hoy lo que somos como cristianos. Entonces, mire, la uva sin madurar es hacer algo fuera de tiempo, es hacer algo fuera de norma.
es hacer algo fuera de temporada. Y yo creo, hermano, que todos, mire, todos hemos hecho, todos de una u otra manera, espiritualmente hablando, hemos comido uvas sin madurar y son ácidas. Y eso le destiempla los dientes. Bueno, esa es la dentera. Le afila los dientes, se los destiempla. Lo ácido destiempla los dientes. Entonces, esa es la dentera. Porque el vino mejor es el vino de la uva madura, y es decir, el vino de la uva que está a tiempo. Entonces, cuando vemos Ezequiel 18:2, nos damos cuenta que lo que los padres hicieron fue cosas no en el tiempo correcto. Y usted dirá, pastor, ¿y eso en qué me afecta? Le voy a contar algo. Mire, yo sé de casos que la hija se fue de la casa exactamente en la misma edad que la mamá se fue de la casa. Yo sé de casos que el varón tomó decisiones exactamente a la misma edad que su papá tomó decisiones. Eso es las uvas agrias o las uvas sin madurar. Mire, todos nos hemos equivocado. Nuestros padres se equivocaron, nuestros abuelos se equivocaron. Quizás sí, quizás no, quizás poco, quizás mucho. Pero también nosotros, hermano, perdone, nos hemos equivocado. Entonces viene el tiempo en el que ya no podemos estarle echando la culpa de lo que nos pasa en nuestra vida a nuestros padres. No, bendigámoslos. Digámosles, papá, mamá, gracias por traerme a este mundo. Abuelo, gracias por traer a mi mamá o a mi papá a este mundo. Y así, generacionalmente, decirle, Señor, gracias por mis generaciones pasadas y gracias por mis generaciones futuras. Usted en este momento es la puerta, porque todos hemos comido, hermano, uvas sin madurar. Todos hemos tomado decisiones que no era el tiempo. Hay personas que, por ejemplo, mire qué tremendo. Yo sé de casos también que la niña se casa a los 15 años porque la mamá se casó a los 15 años. Sé de casos, y se da más en la mujer, ¿ves? Porque la mujer es la puerta y esa es la bendición. Entonces el diablo quiere atacar la bendición. Yo sé de casos también de mujeres, de mujeres que han tenido hijos a cierta edad porque su mamá a cierta edad tuvo. Yo tengo casos y conozco también, sé que usted conoce, de ciertas mujeres o de personas también, en el caso de los varones, que le gusta cierto tipo de mujer o de hombre, en el caso de las mujeres, porque así era su papá, así era su abuelo. Entonces siempre hay algo generacional que nos afecta o nos bendice, pero en este caso es las uvas sin madurar. Me habla de algo que hicimos que no era el tiempo. Por ejemplo, gente que en algún momento se cambió de ciudad, se cambió de país. Le hablo generacionalmente. Algunos los bendijo porque la nueva tierra a la que llegaron, hoy usted tal vez está gozando la herencia, la hacienda, la casa, el negocio y cosas que sus padres hicieron. Pero también hubo cosas que hicieron fuera de tiempo. Sé de casos también de hombres o mujeres que se casaron tempranamente y los desheredaron. Son uvas sin madurar. Entonces, si queremos un buen vino en la familia, necesitamos que la uva madure. Y que la uva madure es que las cosas sean en el tiempo de Dios. Y usted dirá, pastor, y es que esa frase del tiempo de Dios, pero ¿cuándo es? El Espíritu Santo le va a enseñar. Y mire lo que significa la dentera. Entonces, si lo asociamos a Ezequiel 18:2, habla de que vemos unos padres que comieron uvas ácidas, es decir, comieron uvas ácidas. ¿Y eso qué tipifica? Tipifica acciones tomadas sin madurar, es decir, acciones inmaduras. Esas son las uvas agrias. Y esas acciones inmaduras, mire lo que produjo en la siguiente generación. La dentera es el hebreo 69:49 y se lee cajá y significa estar embotado. De ahí viene el nombre del tema, de ahí viene el nombre también. Y usted dirá, pastor, ¿qué es embotado? ¿Es alguien que usa botas? Sí, se puede aplicar también. Pastor, ¿qué es embotado? ¿Alguien que lo metieron en un bote? Sí, también. Pero mire esta última palabra, estar al límite. Entonces puede ser, hermano, que en esta noche muchos estén al límite de su vida, al límite de su salud, al límite de su carácter, al límite de sus fuerzas,
por situaciones que nuestros padres hicieron, por decisiones inmaduras. Y tal vez usted hoy tomó decisiones inmaduras, en el nombre de Jesús que no, que se comió esas uvas que no estaban o que estaban ácidas, y que tal vez nos vimos obligados a tomar decisiones inmaduras, producto de la dentera que recibimos de nuestros padres. Entonces, tenemos una generación al límite, hermano. Hay quizás familias al límite del caos. Hay quizás familias al límite de la crisis. Hay quizás familias al límite de separarse. Yo espero en el nombre de Jesús que no. Hay matrimonios al límite, hermano, de una crisis. Y se da en los cristianos, porque nosotros no somos muy dados a revisar qué pasa con nuestros ancestros. Ahora, repito, no es para señalar, es para rectificar, es para restaurar, es para edificar con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo. Ahora, aquí es donde viene lo bueno. ¿Qué es estar embotado? Pastor, ¿es el gato con botas esa película que viene ahorita? No, pues vaya a verla si quiere, se ve buena ¿cómo se llama? Los avances que dan. Pero mire, hermano, yo dije, Señor, qué tremendo, porque de un versículo que nosotros hemos leído, mire lo que se desprende. Mire, hay 6 cosas, pues yo espero darle por lo menos la mitad o a ver si llego a todas, pero hay 6 cosas que nos enseñan qué es tener dentera. Y usted dirá, pastor, yo renuncio, reprendo. Sí, en Dios lo podemos hacer, pero eso no nos exime de que tal vez en este momento tengamos dentera. ¿Qué es dentera? Estar embotado. Y mire, hay 6 cosas que significa, entre otras cosas, estar embotado. Estar embotado o tener dentera, es decir, se lo pongo en este contexto para que lo entienda bien. Este es el resultado de decisiones inmaduras de nuestros padres, de decisiones inmaduras de los padres de nuestros padres, porque generacionalmente se vienen arrastrando. Entonces, tener dentera es el resultado de decisiones inmaduras que nos ha llevado a estar embotados. ¿Y qué es estar embotado? Es no tener filo el hacha. Y usted dirá, pastor, y es que ahora vamos a ir al campo. Tranquilo, eso significa, de acuerdo al diccionario de la lengua, estar embotado, no tener filo el hacha. Es decir, usted puede tener un instrumento de labranza o un instrumento de guerra que no tiene filo, tiene grueso, la orilla, el filo. Estar embotado es tener dificultades para pensar con claridad. Estar embotado es perder la fuerza o la eficacia. Estar embotado es estar engrosado o perder la sensibilidad. Estar embotado es ser sordo y mudo, y no es como Shakira. Y estar embotado es estar al límite. Entonces usted dirá, pastor, pero ¿y eso qué tiene que ver con la familia? Sí, porque las decisiones apresuradas, decisiones inmaduras de nuestros ancestros hoy nos están afectando, porque también nosotros tomamos decisiones inmaduras amparados o justificándonos en nuestros ancestros, y eso es un error, porque precisamente lo que Dios quiere es que nosotros generacionalmente arreglemos eso, y eso solo se puede hacer a través de Cristo. Y Cristo en la cruz venció generacionalmente. Entonces nosotros nos toca pararnos en la brecha, porque puede ser que usted en su familia, en su matrimonio, como cristiano, como hijo de Dios, tenga estos 6 signos vitales ahí que le están afectando, que más que signos vitales tenga estas 6 señales. ¿No será que como familia perdimos el filo del hacha? Y ya lo vamos a ver. ¿No será que no tenemos claro hacia dónde vamos porque no tenemos claridad como familia? ¿No será que como matrimonio hemos perdido la claridad hacia dónde vamos? ¿No será que como familia hemos perdido la fuerza para ser eficaces? Es que podemos tener fuerza, pero no ser eficaces. Es mejor ser eficaz que tener toda la fuerza. Porque ser eficaz es lograr el resultado por el cual nosotros estamos luchando.
Habrá que revisar si como familia no hemos perdido la sensibilidad hacia afuera y hacia adentro, que nos hemos vuelto señaladores, que nos hemos vuelto insensibles a muchas cosas, porque el tiempo que estamos viviendo se presta para eso. Habrá que revisar si nos hemos vuelto sordos y mudos dentro de la familia, dentro del matrimonio o como cristianos. Y por último, habrá que revisar si los límites al límite que estamos llegando. Le pongo un ejemplo. Hay gente, yo en el nombre de Jesús, hermano. Miren, hay alguien, una familia que tiene problemas económicos y no ha podido pagar la casa y está a punto de perderla. Eso es estar al límite, pero en el nombre de Jesús, antes de que termine el año, Dios le va a dar una buena noticia. Dios los va a sorprender. Que en el nombre de Jesús, pero tiene que ir a hablar con el banco. Hay una familia, yo sé por qué lo estoy diciendo. Hay una familia que tiene problemas porque está a punto de perder su casa. Vaya, hable con el banco y antes de que finalice el año Dios le va a proveer. No sé cómo, solo Dios sabe, en el nombre de Jesús. Porque hay gente que está al límite. Hay familias al límite de una crisis. Entonces, ¿de qué se trata todo esto, pastor? Se trata de que entendamos que la dentera es el resultado, que nosotros terminamos embotados. ¿No será que estamos embotados como padres? Y tenemos todas estas cosas y no hayamos qué hacer. Entonces, veamos algunas de ellas porque todo está en la palabra. La solución está en la palabra. Entonces, esta noche venimos a hablarle a la familia, a aprender a salir de este estado de embotamiento. Le pongo un ejemplo. No sé si ya ha pasado. Yo recuerdo mi mamá, mi abuela era sobre todo cuando había una crisis, por ejemplo, ¿y qué hacemos? O cuando hay una crisis, a veces uno llega a embotarse en el pensamiento porque no sabe qué hacer. Bueno, eso es estar embotado. Si usted había escuchado la palabra y no sabía qué era, espiritualmente hablando, esta noche yo se lo voy a mostrar y se lo estoy mostrando a la luz de la palabra. Entonces, mire la primera, no tener filo el hacha. Mire, Dios nos da en el orden espiritual y en el orden físico instrumentos de labranza para producir, para ser bendecidos. Nos da instrumentos de guerra, la espada, el hacha, pero se imagina, por ejemplo, hablando del hacha, que usted quiere ir a botar un árbol, pero el hacha no tiene filo, entonces tiene que aplicar más fuerza. Le va a costar más. Entonces, el no tener filo el hacha es no tener sabiduría. Se lo voy a mostrar. Entonces, si lo aplicamos en el orden que traemos, decisiones apresuradas, decisiones inmaduras de nuestros ancestros, hoy nosotros las estamos viviendo y quizás las estamos haciendo, estamos tomando decisiones inmaduras como familia, como matrimonio, quizás sí, quizás no sé. ¿Sabe por qué? Porque nos falta sabiduría. Quizás a nuestros ancestros le faltó sabiduría, pero no porque a ellos le faltó sabiduría, yo voy a excusarme o justificarme en mis errores de hoy en día, errores como padres, errores como hijos y también errores en el matrimonio. No, si la palabra nos da la solución. Entonces, la dentera generacional es heredar la falta de sabiduría de nuestros ancestros, en este caso. Entonces, la dentera generacional, en no tener filo el hacha, ya se lo voy a mostrar, es heredar la falta de sabiduría. Pero usted tiene sabiduría del cielo. Perdón, hermano, las condiciones de nuestros padres y de nuestros ancestros fue más difícil. Yo recuerdo mi abuela, perdone, que Dios la bendiga. Mi abuela fue una mujer, 3 de la mañana estaba arriba y me decía, ella nos contaba, miren, a mí me tocaba darle de comer como a 200 mozos. Imagínense 200 personas que van a trabajar en la bananera. Mi abuela se levantaba con su mamá y comenzaban a trabajar desde las 3 de la mañana, hermano. ¿En qué momento, póngase a pensar, iba a ponerse a leer un libro? ¿O en qué momento iba a pensar, voy a ir a la universidad, voy a ir acá? La hicieron,
Tomaron decisiones quizás en algún momento sin madurar, sí, pero no por eso yo voy a seguir el mismo patrón. Entonces dice Eclesiastés 10:10, la Reina Valera 60, si se embotara el hierro del hacha es el filo del hacha, está embotado. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amoldado, su filo, no pierda de vista esa palabra, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero aquí está la clave. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces, hermano, el hierro se embota. Entonces aquí vemos que es un instrumento de labranza, es un instrumento de guerra en algún momento. Pero si yo no lo tengo afilado, quiere decir que mis acciones no van a ser efectivas. Hay familias que a veces fracasan, hay matrimonios que a veces fracasan en lo que emprenden, en lo que hacen, en sus planes, porque no tienen afilada su hacha. Afile su hacha. No su hacha aquí, ¿verdad, hermano? Afile su hacha. Afílela. Usted tiene que tener el hacha familiar afilada. Muchos quizás, yo percibo que están esperando una oportunidad familiar, esperando una oportunidad en el matrimonio. Pero ¿sabe qué? ¿Ya revisó si su hacha está afilada? Es que mire, hay que afilar 2 veces para cortar una vez. Porque el hacha que no está afilada, hay que darle 2 veces para poder cortar. Afile 2 veces para cortar una vez, en el orden espiritual, en el orden profesional. Tal vez usted anhela una promoción en el trabajo. Tal vez su esposo anhela la gerencia de algo. ¿Tiene afilada el hacha? Yo le daba un consejo a alguien, no recuerdo, pero le va a servir. Mire, a veces nosotros estamos en instituciones, estamos en empresas y queremos una promoción. Yo le di un buen consejo a alguien porque a mí me sirvió siempre. Mira, le digo, siempre que vayas a pedir un aumento o siempre que vayas a solicitar un ascenso, lleva tu valor agregado. Pero pastor, ¿qué es eso? Usted conoce lo que es un valor agregado. Muéstrale a tu jefe qué has hecho y por qué mereces el ascenso. No le digas nada más por antigüedad. Yo respeto eso de la antigüedad. Entonces, la palabra filo, mire qué tremendo, porque la palabra filo es panín y significa rostro. Quiere decir que si el rostro, la apariencia de la familia, cuando digo apariencia es quiénes somos, la identidad, no es afilada, entonces no vamos a ser efectivos. Y dice la palabra que nosotros tenemos que reflejar lo que Cristo ha hecho en nosotros, lo que Cristo ha hecho en nuestra familia. Y la forma de afilar el hacha es la sabiduría. Entonces, si está embotado el hierro, y usted, pastor, pero ya vimos lo que es embotado, sí, se lo vuelvo a poner. Porque el estar embotado es que en la familia no hay una hacha afilada para ser efectivos, que no tenemos claridad mental, no tenemos fuerza para ser eficaces, hemos perdido la sensibilidad, somos sordos y mudos y estamos al límite. Eso puede estar pasando en la familia. Entonces, yo veo aquí que lo que me enseña la palabra, que tenemos que tener sabiduría. Porque fíjese que cuando yo leí, mire, le voy a poner otra versión del mismo versículo. Esta es la Biblia del lenguaje sencillo. El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, repito, si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Mire, si usted va a afilar el hacha, cuando digo hacha es los medios, recursos, dones, talentos que Dios le ha dado a usted como familia. ¿Qué necesita? Afilar el hacha es aplicar sabiduría, hermanos. Familias, seamos sabios en nuestras decisiones. No porque mis padres o mis abuelos, con todo respeto lo digo, no tuvieron una sabiduría total, yo me voy a excusar en eso para seguir viviendo de la misma manera que tal vez en este momento usted está viviendo. Y puede ser que no sea mala la forma de vida, pero Dios quiere prosperar, mire. Dios quiere que usted prospere en todo. Pero tiene que afilar el hacha como matrimonio, afilar el hacha como hijos, afilar el hacha como familia, pero tenemos que saber qué hacer
y hacerlo bien. Hay gente que sabe qué hacer, y mire qué tremendo, porque la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces puede ser que nosotros hayamos cometido pecado si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Entonces afile el hacha, sáquele filo. Imagínese ir a la batalla con una espada toda derrumbrosa ahí. Hermano, perdone, hasta se van a reír los enemigos de uno. No se va a morir el enemigo se va a morir del tétano, no del espadazo que le va a dar. Por eso va a salir corriendo y usted va a decir, ya ve que funciona. No, va a salir corriendo porque le va a dar miedo que le dé tétano. Entonces, ¿cómo está su espada? ¿Cómo está su hacha para derribar árboles? Para abrir brecha, para salir adelante. ¿Cómo están sus instrumentos de labranza? ¿Tiene el asadón listo? Porque hay gente que se parece asadón, hermano, solo para mí. No, usemos el asadón para limpiar la maleza y que pueda producir la tierra a la cual Dios nos mandó. Santiago, entonces la solución para afilar el hacha es la sabiduría. ¿Se da cuenta? Hay que ser sabios. Entonces, la dentera, en este caso de afilar el hacha, es decir, el embotamiento, ¿cómo se quita? Decisiones incorrectas, acuérdese, decisiones inmaduras de nuestros ancestros nos están afectando hoy. Pero para que yo no pueda cometer ese mismo error de decisiones inmaduras, algunos las hemos cometido, tengamos sabiduría. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Entonces, ¿cuáles son las señales de alguien que es sabio? Que tiene la sabiduría del cielo, no la sabiduría de la tierra. Dice, no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Entonces, estos rasgos son de aquellos que amamos al Señor, son de aquellos que como familias nos equivocamos, sí, pero estamos en la búsqueda de obtener sabiduría. Entonces, como familia, pida sabiduría para sus decisiones, para que no sean decisiones inmaduras, sino que sean a tiempo, maduras, porque ese es el vino que es el mejor vino, porque ese vino está comprometido por el Señor para nosotros como iglesia. Lo ha prometido que en este último tiempo derramaré de ese vino a través del Espíritu Santo. Entonces yo le pido algo. ¿Sabe por qué necesita sabiduría como familia o necesitamos? Porque a veces le pedimos a Dios tantas cosas, pero no podemos manejar las que tenemos. Ojo con eso. Nosotros a veces le decimos, Señor, yo te he pedido, miro que el vecino ya le diste esto, a mi hermana, a mi hermano ya le diste lo otro, y a mí no me mandas nada. Es que a veces no podemos ni con lo que tenemos. Hermanos, perdonen, a veces como familia, si no, como dice la palabra, mire, si no podemos con los de a pie, mucho menos vamos a poder con los de a caballo. Entonces, manejemos con sabiduría el matrimonio, manejemos con sabiduría la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros padres, la relación con los vecinos, la relación entre familia, manejémoslas con sabiduría. Le voy a poner una ahorita. Ay, Señor, voy a tomar agua, hermano, porque ponga el cinturón de seguridad. Mire, viene la Navidad. Ay, pastor, ya va con ese tema. Ojo con lo que le voy a decir, sea sabio. No vaya a llegar a la casa de su suegra. Suegra, eso es del diablo, bote ese árbol. Comparta con sus suegros, comparta con su familia. No, el pastor dice que la Navidad es del diablo, quemen esas luces. Hermano, le va a meter fuego a una casa ajena y se le va a hacer después, porque ni seguro tiene quizás. Vaya con sabiduría. Porque la madurez, las uvas maduras, nuestras actuaciones, nuestra madurez se mide por el comportamiento, no por el conocimiento.
Sí, ese árbol allá lo trajeron de no sé dónde y hace muchos años es una, ¿cómo se llama? Es una idolatría porque eso la iglesia de las campanas lo hizo y es una adoración al sol invicto. Sí, pero ¿por eso va a dejar de hablarle a su mamá? ¿Por eso va a dejar de hablarle a su papá? Pastor, o sea que usted celebra. No, no lo celebramos. Pero eso a mí no me va a quitar el abrazar a mis familias o el acercarme a mi familia, el compartir un tamalito, el compartir ahí la lechona o lo que vayamos a comer. Sea sabio, sea sabio. Hay alguien que le tengo que decir también directamente y es una mujer, sea sabia con su suegra, sea sabia con su familia. A veces la sabiduría se evidencia callándonos. Como ya lo veo serio ahí, entonces sacarle filo al hacha es aplicar sabiduría a todas nuestras decisiones familiares. Voy con lo segundo, tal vez solo le voy a dar 3. Mire, esta es bien tremenda. Entonces, para ponerlo en contexto, le estoy hablando de Ezequiel 18:2, en donde dice que los padres comieron las uvas agrias, y esas uvas agrias es decisiones inmaduras, y esas decisiones inmaduras han embotado la siguiente generación. Y lo segundo que afecta a esta generación, espero que no, es la dificultad para pensar con claridad. El no pensar con claridad nos limita e impide que avancemos. ¿Qué hacemos? Dice. Porque puede ser que en este momento su familia estemos haciéndonos la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el problema que tenemos? ¿Qué hacemos con el matrimonio? ¿Qué hacemos con mis hijos? ¿Qué hacemos con nuestros padres? ¿Qué hacemos con las decisiones que vayamos a tomar? Recuerde, sabiduría. Ok, sí, pastor, tenemos sabiduría, pero ¿qué hacemos? Efesios 4:18, la nueva, esta es la Nuevo Testamento, Arca Fernández, dice de esta manera. Dice, ellos tienen la inteligencia embotada, ¿eh? Entonces, cuando la inteligencia o los pensamientos están embotados, no hay claridad mental, no hay claridad de la visión, no hay claridad hacia dónde vamos. Y dice, y viven lejos de Dios por cuanto son ignorantes, perdón lo de la palabra, y duros de corazón. Entonces, mire, alguien que tal vez no tiene claridad mental es porque no ha pedido sabiduría, pero también vive lejos de Dios. Y al vivir lejos de Dios, ignora que Dios le puede sacar del problema y se le ha endurecido el corazón. Fíjese que cuando usted lee en el contexto el versículo 17, dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pero estos, cuando dice los otros gentiles, la versión Reina Valera 60, Efesios 4:17, habla de aquellos que se han alejado de Dios, de los no creyentes. Entonces hay gente en las familias, hay gente en las iglesias, hay familias en las iglesias que no tienen claridad mental porque se les ha embotado el pensamiento. Y lo hablo de manera general, puede ser el matrimonio, pueden ser los hijos. ¿Y eso a qué me lleva, pastor? Decisiones inmaduras, decisiones apresuradas, salidas antes de tiempo. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermano? Que cuando nosotros tenemos nuestra actitud similar, puede ser como matrimonio o como familia, aquellos que se han alejado del Señor, mire lo que pasa. En el 4:19, perdida la vergüenza, se han entregado al vicio, a toda suerte de impureza y a la avaricia. Pero donde lo quería llevar es al versículo 20, pero no es eso lo que vosotros habéis aprendido sobre Cristo. Entonces, aquí, no hay claridad mental, porque en la familia a veces no solo están embotados en sus pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos alejado del modelo de Cristo en la familia. Nos hemos alejado del modelo del matrimonio, nos hemos alejado del modelo de Cristo en relación al matrimonio. Si nos vamos al matrimonio como el modelo de Cristo, entre otros dice que nosotros, esposos, dice, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella
para presentársela, dice, como una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, Cristo mismo está tallando la familia, está tallando a su esposa para presentársela a sí mismo. Entonces, ¿qué nos enseña eso? ¿Sabe qué nos enseña eso? Ponga el cinturón usted, mi querido esposo. Su esposa es el reflejo suyo. Nuestra esposa refleja lo que nosotros somos, en el cuidado, en el amor, en el acompañamiento, en todo lo que se relaciona al matrimonio. Entonces aquí viene otra cosa. Padre dice, no exasperéis a vuestros hijos. Si lo tratamos en relación a Cristo, dice, esposas, estad sujetas a vuestro esposo. Cuando dice de los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres. Entre otras cosas, hay muchos versículos que hablan de la familia. Entonces el modelo que nos enseña para poder tener una claridad mental es el modelo de Cristo. Mire lo que dice Marcos 6, 51 y 52. Dice, la misma Arca Fernández. Luego subió a la barca y el viento cesó. Ellos no salían de su asombro. Los discípulos en la barca con problemas, una familia con problemas, tiene su mente embotada. ¿Sabe por qué? Porque no habían comprendido lo sucedido con los panes y aún tenían la mente embotada. Mire, yo dejé este versículo, lo iba a quitar, pero el Espíritu me dijo, déjalo. ¿Sabe por qué le quiero contar de Marcos 6, 52? Miren, hay familias que no tienen claridad mental para tomar decisiones que no sean inmaduras, es decir, tomar decisiones acertadas, porque se han olvidado de los favores que el Señor le ha hecho. Cuando la palabra dice, el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Entonces hay familias que hoy quizás no tienen claridad mental, no hayan para dónde agarrar. ¿Sabe por qué? Porque se olvidaron que el Cristo de la gloria, el modelo de Cristo, lo que hemos aprendido de Cristo, no lo ponemos por obra. Y lo digo en el sentido de que nos olvidamos que ya Dios nos libró de la muerte, que Dios nos libró de una enfermedad, que Dios nos libró de pobreza, de miseria, pero que tal vez en este momento volvieron algunas cosas. ¿Sabe por qué vuelven? Porque tomamos decisiones inmaduras. Tomamos decisiones que no era el tiempo, tomamos decisiones fuera de tiempo, fuera de norma. Pero hay una respuesta para eso, hay una bendición. Porque mire lo que dice el Salmo 119:30. Entonces, pastor, ¿qué hago para tener claridad mental? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de la palabra, la exposición a la palabra es la solución para pensar con claridad. Porque la palabra me va a enseñar a través de lo que Dios quiere y entender su propósito, entender su voluntad y seguir en pos de la palabra. Necesitamos, familias, acercarnos a la palabra, meditar en la palabra, exponernos a la palabra para que la palabra nos refleje qué cosas tenemos que cambiar, pero qué cosas tenemos buenas que agradan a Dios como familias, porque usted lo tiene. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué necesito hacer? Si usted en este momento como esposo, como esposa, como familia, no tiene claridad mental, busque en la palabra. Expóngase a la palabra. Una tercera es de los efectos de comer uvas agrias, es decir, uvas que no estaban maduras y que nos afectan a nosotros, la siguiente generación, nos embota, es decir, nos afecta. En una tercera cosa es perder la fuerza o la eficacia. Mire, la eficacia es la capacidad de lograr el efecto deseado o lo que se espera. Entonces, ser eficaz es lograr lo que uno anhela, por lo que uno está luchando, por lo que uno busca como familia. Pero hay familias que han perdido la fuerza y como perdieron la fuerza, se volvieron ineficaces. Y usted dirá, pastor, por ejemplo, hay familias que toda su vida tuvieron negocio, pero en algún momento algo pasó y dejaron de hacerlo. Y hoy están
afectados. Entonces quieren retomar eso, pero les resulta difícil porque perdieron el ritmo. Mire, no pierda el ritmo, porque cuando usted pierde la fuerza, pierde el ritmo familiar. Sigamos adelante, Dios algo va a hacer. No se dieron las cosas hoy, sigamos. Algo va a hacer el Señor mañana. Ok, hijos, familia, esposa, esposo, vamos para adelante, pero tiene que haber alguien que no pierda la fuerza. Que mire, es bien tremendo esto. Cuando el cansancio se replica, es como el bostezo, el vómito, perdonen que use eso, se replica. Usted ve vomitar a alguien, usted quiere vomitar. Usted ve bostezar a alguien, quiere bostezar. Usted ve cansado a alguien, se le pega. Entonces levantemos nuestras manos. Nehemías 4:10 dice, y dijo Judá, ya hemos visto este versículo, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar. Entonces hay familias que no pueden edificar en este momento, producto del embotamiento, producto de la dentera generacional, por decisiones que nuestros ancestros tomaron de una manera inmadura. Pero puede ser que nosotros no podemos edificar como familia en este tiempo porque también tomamos decisiones inmaduras. Pero todo tiene arreglo. Vemos acá que Nehemías quería reconstruir los muros, reconstruir las puertas de la ciudad, reconstruir los muros, y no podía porque los que estaban sacando el escombro se habían debilitado. Mire, a veces el escombro es mucho. A veces el escombro no es suyo, es de nuestros ancestros. Pero pobre ellos también, hermano. Usted no sabe cuántas cosas tuvo que librar su mamá, su papá, sus abuelos por salir adelante. Usted no tiene idea cuánto sufrieron quizás. Entonces por eso Dios nos da la oportunidad en esta noche de que, por ejemplo, saquemos los escombros. Saquemos los escombros del corazón, saquemos los escombros de nuestra mente, saquemos los escombros de nuestra familia para que podamos edificar. ¿Sabe? Los escombros estorban. Los escombros pueden causar un accidente, hablando en la construcción. Hay que edificar. Dios nos ha llamado a edificar. Pero cuando nosotros... Entonces aquí surge algo más. Mire, no mire el tamaño del problema. No mire el tamaño del problema, porque a veces nosotros vemos más el tamaño del problema que lo que Dios puede hacer por nosotros. Mire el tamaño de su fe. Y tal vez el tamaño de su fe ha menguado, pero piense que mire lo que dice Hebreos 11:11, por eso mire el tamaño de su fe. No mire el tamaño de su problema, mire el tamaño de su fe. Mire en quién hemos confiado. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Que en el nombre de Jesús, en esta noche, como familias, como cristianos, como esposos, como hijos, como ministros, como iglesia, recibamos fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo. Mire, Sara dio a luz fuera de tiempo. ¿Se da cuenta? Porque Dios lo hizo. Hay cosas que en el nombre de Jesús, antes de que termine el año, nosotros podamos dar a luz aún fuera de tiempo. Eso es bendición, eso es restauración, eso es restitución, eso es reivindicación, eso es restauración, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, no mire el tamaño de su lío, mire el tamaño de la promesa que Dios nos ha dado. La fe, mire, entonces la fe es el antídoto cuando faltan las fuerzas, porque Isaías 43 o Isaías 41, uno de los dos no recuerdo, dice que quien renueva nuestras fuerzas es el Señor. El Salmo, no recuerdo el número, dice que Él renueva nuestras fuerzas como el búfalo. Entonces, ¿cómo quiere que sean renovadas sus fuerzas? ¿Como águila o como búfalo? Yo quiero las dos, hermano. Porque cuando me toque volar, voy a volar, pero cuando me toque arremeter aquí en la tierra, lo voy a hacer. Entonces, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. En el nombre de Jesús, recibamos fuerza para concebir, pero también fuerza para dar a luz, aún fuera de tiempo. Eso me lleva que si hay familias que les han dicho que no lo van a lograr, en el nombre de Jesús lo van a lograr. Porque quien lo ha prometido es el Señor, no es cualquier cosa. Pero hay que creer, hermano. El Señor renovará nuestras fuerzas. Los que esperan en el Señor, dice, renovarán sus fuerzas. Entonces hay que esperar, pero avanzar. Hay que esperar teniendo fe, pero avancemos.
porque en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Le doy una última. Se me quedaron dos ahí, en algún momento se lo voy a dar. Le doy una última, porque esto de producto de decisiones inmaduras de nuestros ancestros, es decir, que comieron las uvas fuera de tiempo, no en el tiempo correcto, y hoy tal vez tenemos embotado, estamos viviendo ese periodo de embotamiento familiar. Una cuarta y una última sería perder la sensibilidad. Mire, tenga cuidado con perder la sensibilidad. Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Aquí está hablando del pueblo de Israel, pero usted sabe que el libro de Primera de Corintios 10 dice de que a partir del versículo 11, si no me equivoco, el 3, dice que todo lo que le ocurrió al pueblo de Israel es una sombra y figura de lo que nos va a ocurrir a nosotros. Entonces, en la familia puede llegar este espíritu de estupor, es decir, ojos que ven y no ven, oídos que oyen y no oyen. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros dejamos de tener fe. A veces como matrimonio dejamos de tener fe, a veces como familia dejamos de tener fe. Entonces, una puerta para la entrada de este espíritu de estupor es perder la sensibilidad. Mire, que no se pierda la sensibilidad, hermanos. No perdamos la sensibilidad, y la sensibilidad se traduce en misericordia, en amor, en perdón, en restitución. Cuando nosotros perdemos la sensibilidad en el matrimonio, le estamos abriendo la puerta al espíritu de estupor. Y eso me afecta en el orden espiritual. Todo lo que yo haga en el orden natural me va a afectar en el orden espiritual. Todo lo que haga en el orden espiritual me va a bendecir o me va a afectar también en el orden natural. Cuando yo pierdo la sensibilidad hacia mi familia, hermano, estoy poniendo triste al Señor, porque el Señor es todo lo contrario. El Señor es sensible, porque mire, termino acá, Ezequiel 11:19, y les daré un nuevo corazón, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Entonces, mire, el antídoto para perder la sensibilidad, para quitarla toda insensibilidad, es cambiar por el espíritu el corazón de piedra por un corazón de carne. El 11:20 dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Lo vamos a dejar hasta ahí, hermanos, por cuestión de tiempo. Esta noche, con la ayuda del Señor, pues quise traerle, porque me llamó mucho la atención. Yo decía, Señor, qué tremendo, porque hay cosas, me saltó anoche que comenzaba a leer, desde antenoche estoy leyendo Ezequiel, pero me llamó mucho la atención eso. Me quedan 2 minutos y terminamos. Mire, nuestros ancestros hicieron lo que pudieron, pero la garantía de que lo hicieron bien, a pesar de, es que usted hoy tiene vida. Sí, perdone, si no hubiese sido por nuestros padres, usted hoy no estuviera quizás oyendo este mensaje, o los que estamos aquí no estuvieran. Pero es que mi papá me abandonó, mi mamá me vendió, me dejó, me tiró. Esa fue la puerta. Bendígalos. Bendígalos, por ahí comience. Eso es sacar los escombros. Y a veces, mire, a veces yo digo, Señor, perdóname si soy reiterativo en cosas, pero es lo que percibo en el Espíritu. Mire, no hay padres perfectos. Y mire qué tremendo. ¿Por qué el pararnos en la brecha como padres hoy? Porque si nuestros viejitos, nuestros ancestros, que no fueron perfectos, no lo hicieron tan bien, imagínese la nueva generación que viene. Por eso a usted le toca enseñarle, pararse esa brecha y enseñarle a nuestros hijos, o enseñar a nuestros hijos por el Espíritu, que hay esperanza en Cristo.
Porque fíjese que Deuteronomio 7:9, tal vez solo lo anota. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Deuteronomio 7:9, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, esta es la bendición que yo le quiero dejar esta noche. Mire, dice que Dios visita la maldad hasta la 3ª y la 4ª generación. Entonces Dios dice: ok, voy a ir a ver esas malas decisiones o decisiones inmaduras que tomaron tus padres, tus abuelos o tus bisabuelos. Pero a ti te doy la promesa, dice el Señor en esta noche. Yo soy, reconoce pues, entonces hay que reconocer. Deuteronomio 7:9, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia. No hay pacto sin misericordia. Hasta 1000 generaciones. Entonces, hoy hay un decreto del cielo para nosotros. ¿Y cuál es ese decreto del cielo? Te voy a bendecir por 1000 generaciones. Y usted dirá: pastor, pero el Señor ya va a venir. Por 1000 generaciones. Pastor, pero mire mi familia, por 1000 generaciones, en el nombre de Jesús. Pastor, pero mire, me abandonaron. Por 1000 generaciones te voy a bendecir. Pastor, ¿qué hago? Mire que no he perdonado. Perdone, porque por 1000 generaciones te voy a bendecir. Señor, nos agarramos de esta palabra de Deuteronomio 7:9 y reconocemos que tú eres nuestro Dios, el Dios fiel, que guardas el pacto, que renuevas, y hoy a través de Cristo nos diste un mejor pacto, un pacto bajo mejores condiciones, en el cual somos tus hijos. Tú eres nuestro Dios, vives ahora en nuestro corazón, ya eres un Dios de cerca, no solo un Dios de lejos, y que te damos gracias. Señor, hoy nos paramos en la brecha como familias. Padre, ya no más se va a decir este dicho. Ya no más se va a decir este dicho. Que las uvas agrias que comieron nuestros antepasados, los hijos heredarán la dentera. Ya no más. Ya no más. Porque tú dices, Señor, en tu palabra, en Ezequiel 18:4, Ezequiel 18:3 y 4, tú dices: mía es el alma de los hijos, mía es el alma de los padres. El alma que pecare, esa morirá. Hoy, Señor, entendemos que cada uno de nosotros, de manera individual, somos responsables delante de ti de nuestras acciones. Rechazamos, renunciamos a situaciones ancestrales, enfermedades, acciones, pensamientos, actitudes, deudas, vicios, enfermedades terminales y todo eso que viene de esos ancestros. Hoy, Señor, en Cristo, de ti hemos aprendido que en ti hay esperanza. Hoy ponemos nuestra familia en tu mano, Señor. Ayúdanos a tener claridad mental. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible. Ayúdanos a afilar el hacha, es decir, a tener sabiduría para poder tomar sabias decisiones. Yo bendigo estas familias, Padre, que en el nombre de Jesús terminemos bien el año, porque tú dices en el Salmo 65 que tú coronas el año con favores. Corónanos de favores, Señor. Bendice al que no tiene, provéele. En el nombre de Jesús, no te olvides, Señor, por favor, de esa familia que está a punto de perder su casa. Sé que les vas a restituir, sé que les vas a ayudar. Ponle las palabras necesarias para que puedan ir a hablar con el banco, Señor, para que busquen un arreglo. Tú lo vas a hacer, Señor. Bendigo las familias de Casa de Paz, los que nos ven, los que ven este mensaje de manera posterior. Gracias, Señor, llévanos con bien a casa. Bendice, Señor, todo aquel que envía al alfolí virtual, Señor, multiplícale al 100 por 1. Gracias, Cristo, porque sé que hoy, Señor, ya no vamos a tener dentera. Señor, quita todo embotamiento, Señor. Si hemos sentido que no tenemos esa claridad mental, si hemos sentido que las fuerzas nos han fallado, Señor, si nos hemos vuelto insensibles, si tal vez se nos ha endurecido el corazón, Padre, cámbialo.
en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Llévanos con bien a casa. Cancelamos todo contraataque del enemigo en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, nos declaramos familias en victoria, familias bendecidas, y el mejor vino, Señor, está por venir para nosotros. No hemos tomado el mejor vino espiritual. No hemos sido, Señor, bendecidos aún en la totalidad y en la plenitud que tú nos quieres bendecir. Por eso te amamos, por eso te buscamos, Padre. Que en el nombre de Jesús hoy nos paramos en la brecha, y Dios, todo va a ser diferente, porque hoy hemos entendido que tu palabra, el hecho de buscar tu rostro, el hecho de estar en tu presencia, el hecho de buscarte, de amarte, de servirte, de bendecir tu nombre, de glorificar tu nombre a través de nuestras familias, lo vas a hacer. Gracias, Cristo. Oramos en tu nombre. Gracias por la palabra. Amén, amén y amén. Le bendecimos. Domingo. Nos vemos acá para los que están en Bogotá. 10 de la mañana estaremos en un culto de bendición. Así que buenas noches.